La mayoría de las personas no se da cuenta. Pero existe un peligro silencioso, casi invisible, que acecha a quienes evolucionan más rápido que su entorno. El aislamiento por crecimiento. Parece un problema de privilegiados, incluso algo de lo que estar orgulloso. Después de todo, crecer, mejorar, superar tus propios límites suena como el camino correcto, como la búsqueda de la excelencia. Pero detrás de este crecimiento acelerado se esconde algo mucho más profundo y perturbador. Una trampa psicológica que pocos comprenden. Alan Watts, uno de los filósofos más lúcidos del siglo XX, identificó este patrón como una paradoja fundamental de la existencia humana. Para él, cuando una persona trasciende el nivel de conciencia de su círculo social, no solo gana claridad, también pierde algo esencial: pertenencia. La persona que supera a todos los que la rodean a menudo se encuentra en un territorio desolado, buscando algo que nunca imaginó necesitar. Alguien que comprenda el mundo como ella lo ve ahora. Este comportamiento surge en momentos de expansión de conciencia. Son contextos donde la persona despierta a nuevas verdades, cuestiona viejas creencias y comienza a ver patrones que otros no perciben. Conversaciones triviales, preocupaciones superficiales, quejas repetitivas sin acción. El mensaje internalizado es brutal. Ya no pertenezco aquí, pero tampoco sé dónde pertenezco. Con el tiempo, esta realización se transforma en una prisión invisible, donde el individuo oscila entre reprimir su crecimiento para encajar o aceptar la soledad que viene con la evolución. Cuando un adulto supera conscientemente a su entorno, está inconscientemente enfrentando uno de los miedos más primitivos del ser humano: el ostracismo, la exclusión del grupo. En nuestra programación evolutiva, ser rechazado por la tribu equivalía a la muerte. Y aunque vivimos en una era diferente, esa alarma ancestral sigue sonando. La persona que crece demasiado rápido comienza a notar las grietas. Ve cómo sus amigos de siempre repiten los mismos patrones destructivos. Escucha conversaciones que antes encontraba interesantes y ahora le resultan vacías. Siente que sus nuevas ideas son recibidas con escepticismo, con burla, o peor aún, con silencio incómodo. Y entonces surge la tentación más peligrosa de todas: volver a ser pequeño. Minimizar tu crecimiento, ocultar tus nuevas perspectivas, fingir que sigues siendo el mismo de antes. Todo para no perder a quienes siempre estuvieron ahí. Pero Alan Watts sabía que esta renuncia tiene un costo devastador: la traición del propio camino. Porque cuando niegas tu evolución por miedo al rechazo, no estás preservando relaciones, estás congelando tu alma. La pregunta central no es si puedes mantener a todos a tu lado mientras creces. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu propia expansión? Watts lo expresó de manera contundente: el precio de la libertad es la soledad, pero es una soledad fértil, no estéril. En la siguiente parte, exploraremos cómo este crecimiento desigual crea una dinámica de autoabandono. Cómo, paradójicamente, muchos terminan traicionándose a sí mismos para mantener conexiones que ya no resuenan con quienes se han convertido. ¿Qué significa realmente crecer más allá de tu entorno? ¿Y por qué esto se convierte en una crisis de identidad? Si este contenido te está resonando, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Superar a quienes te rodean no es solo una cuestión de conocimiento o logros. Es una brecha de conciencia. Una traición silenciosa que ocurre cuando continúas presentándote como alguien que ya no eres. Alan Watts
entendió que cada vez que un individuo reprime sus nuevas comprensiones para no incomodar, oculta sus transformaciones para mantener la paz, o censura sus pensamientos para no parecer arrogante, está traicionándose. Está, de hecho, abandonando su propia verdad evolutiva. Esta traición interna no ocurre de manera explosiva, como una ruptura violenta consigo mismo. Al contrario, es gradual, sutil, cotidiana. Ocurre cuando ríes de un chiste que antes te parecía gracioso y ahora lo ves como crueldad disfrazada. Cuando participas en conversaciones sobre temas que ya no consideras relevantes, solo para no ser visto como antipático. Cuando explicas tu nueva visión del mundo con pies de plomo, temiendo ser etiquetado como pretencioso o iluminado. Cuando sientes una llamada profunda hacia nuevos territorios, pero la silencias porque nadie en tu círculo lo entendería. Con cada pequeña concesión hecha en nombre de la aceptación, una parte del ser en evolución queda atrás. Watts identificó que este tipo de comportamiento es un reflejo directo del ego desconectado del flujo natural de la vida. El ego, que debería ser simplemente el centro funcional de la experiencia, se convierte en un sirviente de la aprobación grupal. Se reconfigura para convertirse en lo que otros esperan ver. Y en esta adaptación constante, el individuo pierde contacto con su propio río interior. Deja de escuchar su intuición más profunda, desconfía de sus propias percepciones expandidas y cuestiona sus motivaciones más auténticas. La duda reemplaza la certeza interna. Este proceso de autoabandono es insidioso porque está socialmente validado. Las personas que se ajustan bien, que saben mantener la armonía, que evitan destacar demasiado, que son de los nuestros, suelen ser elogiadas. Pero detrás de esa falsa armonía, a menudo yace un agotamiento existencial profundo. Un agotamiento de quien vive mirando hacia atrás, tratando de mantener conexiones con versiones pasadas de sí mismo que otros aún reconocen. Watts afirmaba que este tipo de fragmentación interna es una de las causas principales del sufrimiento moderno. Cuando el ser evoluciona pero el entorno permanece estático, surge una disonancia cognitiva insoportable. Ansiedad crónica sobre tu lugar en el mundo. Crisis existenciales sobre tu propósito. Sensación de vacío en reuniones sociales. Dificultad para mantener conversaciones superficiales. Baja autoestima disfrazada de humildad. ¿Y por qué? Porque el alma está gritando para ser expresada en su totalidad, pero ha sido silenciada en nombre de la cohesión social. En el fondo, lo que está en juego aquí es una pregunta crucial. ¿De quién es este viaje? Mientras sigas buscando constantemente la aprobación de quienes ya no caminan a tu ritmo, tu existencia será apenas una actuación, una versión editada de tu potencial. Siempre serás un personaje en la narrativa de otros, nunca el autor de tu propia historia. La única forma de romper este ciclo de autotraición es reclamar la autoridad sobre tu propio crecimiento. Es desarrollar la capacidad de sostener tu verdad en expansión, incluso cuando no sea comprendida, incluso cuando cause distancia, incluso cuando desafíe las expectativas de permanencia. Este es el comienzo de la verdadera liberación. Convertirte en quien estás destinado a ser, incluso si eso significa decepcionar a quienes esperaban que permanecieras igual. Pero, ¿cómo cultivar esta autoridad interior en medio del crecimiento acelerado? ¿Cómo dejar de depender de la validación externa para afirmar quién eres ahora? ¿Cómo mantener la integridad cuando todos esperan que seas quien eras antes? Esto es precisamente lo que Watts propone con su filosofía de flujo y soledad fértil.
Y esto es lo que exploraremos en profundidad en la siguiente parte. Porque solo cuando aceptas la soledad temporal del crecimiento, esta deja de ser abandono y se convierte en autodescubrimiento. Para Alan Watts, la verdadera libertad psicológica no surge de ser comprendido por todos. Emerge del desarrollo de lo que él llamaba soledad fértil. Este concepto, central en su filosofía, representa la capacidad del individuo de validar su propia experiencia en expansión, sin depender de la resonancia de su entorno. Es el momento en que dejas de preguntarte, ¿entenderán por lo que estoy pasando? Y comienzas a afirmar, no importa si entienden, esto es verdadero para mí. La soledad fértil es lo opuesto al aislamiento por autotraición. Mientras este último está anclado en la inseguridad, en la necesidad de justificar cada paso evolutivo para ser aceptado, la soledad fértil surge de la convicción profunda de que tu crecimiento no necesita ser negociado. Y este cambio no es meramente intelectual, es existencial. Es un cambio de eje. El centro de gravedad de la psique se desplaza. Se mueve desde la periferia de la aprobación grupal de regreso al centro del ser, donde reside la totalidad de tu potencial. Pero esta transición no es simple. Requiere coraje. Porque al dejar de disculparte por crecer, el individuo enfrenta directamente el miedo al abandono, el miedo al juicio, el miedo a la exclusión. Watts decía que la evolución auténtica requiere atravesar el desierto de la soledad interior. Es ese momento cuando, por primera vez, sostienes un no sin culpa, cuando alguien te invita a viejos patrones, cuando no te justificas por cambiar de opinión sobre temas que antes defendías, cuando terminas una conversación sin explicar por qué ya no resuena contigo. No por arrogancia, sino simplemente porque no le debes a nadie permanecer estático para su comodidad. Desarrollar esta soledad fértil no significa volverte insensible o cerrado al diálogo. Al contrario, significa que ya no necesitas suplicar comprensión. Ofreces tu verdad como un regalo, no como una súplica de aceptación. La comunicación deja de ser una actuación y se convierte en una expresión auténtica. Es la diferencia entre hablar para ser aprobado y hablar para ser veraz. En la práctica, la soledad fértil se manifiesta en pequeños gestos diarios, en el silencio ante comentarios que intentan arrastrarte de regreso, en la firmeza de decir, esto ya no resuena conmigo, sin necesidad de explicar por qué. En la negativa a participar en dinámicas emocionales, donde siempre tienes que justificar tu evolución. Y sobre todo, en la capacidad de soportar la incomodidad de no ser entendido y aún así permanecer íntegro. Watts creía que este es uno de los momentos más importantes del viaje psicológico. El instante en que el individuo deja de tercerizar su autoestima y comienza a reconocerla como algo que surge desde dentro. Esta transición es simbólica y poderosa, pues marca la ruptura con el viejo ser condicionado, aquel que vivía para pertenecer, y el nacimiento de un nuevo ser, enraizado, autónomo, completo. Pero esta nueva postura no es bien recibida por todos. Al contrario, la soledad que surge de la autoridad interna a menudo perturba. Las personas que antes se beneficiaban de tu estancamiento comienzan a perder control. Los que esperaban que permanecieras igual se sienten amenazados. Relaciones basadas en dinámicas de codependencia comienzan a desmoronarse. Y es precisamente por eso que, cuando dejas de disculparte por crecer, todo cambia. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este punto de inflexión transformador. ¿Por qué la soledad fértil tiene tanto poder?
¿Qué sucede con tus relaciones cuando te niegas a seguir siendo pequeño para que otros se sientan cómodos? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar radicalmente tu percepción de los vínculos que mantienes hoy. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás valor real en mis libros digitales. Más allá de la sombra, desglosa las ideas centrales de la filosofía oriental aplicada a la vida moderna, mientras que Diálogos con el Ser te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. La distancia, cuando surge de la integridad y no del resentimiento, es una de las fuerzas más transformadoras de la psique humana. Watts entendió esto con claridad brutal. Él veía la distancia no como una ausencia de conexión, sino como una presencia de discernimiento. Cuando alguien deja de encogerse para encajar, no solo está evitando conflictos o cortando lazos, está desactivando todo un sistema de control psicológico que se alimentaba de su necesidad de pertenencia. Este tipo de distancia es perturbadora, porque para aquellos que siempre esperaron que te mantuvieras al mismo nivel, que compartieras las mismas quejas, que validaras sus limitaciones, la ausencia de tu complicidad se interpreta como traición y, en cierto sentido, lo es. Pero no es una traición inmadura, de esas que gritan para ser escuchadas. Es una revolución silenciosa, una declaración implícita. No debo explicaciones por evolucionar. Las personas manipuladoras que se alimentan de la duda ajena comienzan a perder el juego. Porque la manipulación emocional solo funciona cuando hay vulnerabilidad perceptible. Cuando hay miedo a ser malinterpretado, miedo a ser dejado atrás, miedo a decepcionar. La manipulación necesita reactividad. Pero la distancia consciente que proviene de la autoridad interna es un muro de piedra. No responde, no se justifica, no baila al ritmo que le marcan, simplemente es. Y esto desestabiliza cualquier intento de control. Además, las relaciones que siempre dependieron de tu estancamiento, emocional, intelectual o evolutivo, comienzan a revelarse por lo que son: frágiles, unilaterales, basadas en el desequilibrio. Cuando dejas de disculparte por crecer, rompes el pacto implícito de inferioridad. Dejas de posicionarte como alguien que necesita ser aceptado y comienzas a ocupar el espacio de alguien que ya se acepta a sí mismo. Y esto lo cambia absolutamente todo. Algunas personas se alejarán, y esto no es señal de error, sino de realineación, porque tu distancia comienza a funcionar como un filtro. Revela quién estaba a tu lado por afinidad genuina y quién solo estaba ahí porque eras fácil de influenciar, porque no cuestionabas, porque mantenías el status quo. Watts decía que el proceso de individuación a menudo requiere rupturas, y este distanciamiento no es castigo, es liberación. Cuando dejas de justificar tu crecimiento, tus nuevos límites, tus nuevas elecciones, comienzas a atraer relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el miedo o la dependencia. Pero necesitas estar preparado, porque al dejar de encogerte, también tendrás que lidiar con tu propia ansiedad. La parte de ti que aprendió durante décadas que necesitaba ser comprendido para tener valor, va a resistirse. Va a querer volver a explicarse. Va a rogarte que reconsideres, que te expliques solo esta vez. Es en ese momento que la distancia se convierte en un ejercicio espiritual, un acto consciente de permanecer íntegro, incluso frente a la incomodidad. La distancia, por lo tanto, no es solo la ausencia de cercanía, es la afirmación del ser en evolución, es la negativa a poner tu crecimiento a juicio. Y mientras más sostengas esta distancia consciente, más se transforma en presencia.
una presencia que emana autoridad, que impone respeto sin alzar la voz, que establece límites sin necesidad de confrontación, una presencia que no necesita aprobación para existir. Pero el impacto de la distancia va más allá de las relaciones con otros. Inicia un proceso profundo dentro de la psique. Integración. Cuando dejas de justificar tu evolución, comienzas a escucharte a ti mismo. Cuando dejas de racionalizar tu crecimiento, empiezas a sentirlo plenamente. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Porque la distancia externa abre espacio para la escucha interna. En la siguiente parte, exploraremos este punto de inflexión esencial. Cómo la autoridad que ganas frente al mundo en realidad comienza con un movimiento interno. El regreso a tu propia integridad psicológica. Comprenderás por qué las personas integradas no convencen, comunican. Y por qué, cuando adoptas esta postura, el mundo comienza a tratarte de manera completamente diferente. Hay algo magnético en una persona que no siente la necesidad de encogerse. Algo que no puede ser fingido ni forzado. Se trata de integridad psicológica, el estado de alguien que ya no negocia su propia esencia para ajustarse a expectativas externas. Watts entendió esta integridad como una de las expresiones más maduras de la evolución humana. Cuando el individuo no solo conoce su verdad, sino que la sostiene sin vacilación, sin culpa y sobre todo, sin necesidad de validación. Una persona integrada no suplica ser comprendida. Comunica, expresa, pero no convence, porque no parte de la premisa de que necesita justificar su existencia o su crecimiento. Sus palabras provienen de un centro sólido, no de una carencia oculta. Esto cambia todo en la forma en que son percibidas. El mundo trata con más respeto a quienes se tratan a sí mismos con respeto. Y el autorrespeto comienza cuando te niegas a negociar lo que es esencial en ti. La integridad psicológica no significa inflexibilidad, significa coherencia. Es la capacidad de mantener una línea interna de verdad, incluso frente a la presión externa. Es cuando sientes algo incómodo en una situación, y aunque no puedas explicarlo racionalmente, confías en tus percepciones. No necesitas presentar evidencias ni construir argumentos elaborados. Simplemente dices, esto no resuena conmigo. Y eso es suficiente. Esta postura, que parece simple, es revolucionaria en un mundo donde la mayoría vive desconectada de sí misma, donde las decisiones se toman basándose en las opiniones de otros, donde los sentimientos se ignoran por miedo a parecer demasiado sensibles, y donde los límites se violan con sonrisas forzadas para no parecer difíciles. La integridad es lo opuesto a eso. Es el arte de ser completo, de no fragmentarte para agradar, de no esconderte para evitar conflictos. Watts sabía que la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes más teorías, sino cuando encarnas una nueva postura ante la vida. Y esta postura comienza con la negativa a justificar tu evolución, porque cada justificación compulsiva lleva consigo una inseguridad camuflada. ¿Soy suficiente? La persona integrada ya no se hace esta pregunta. Sabe que lo es. Incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Y aquí reside la paradoja. Mientras menos buscas aprobación, más respeto evocas. Porque la integridad tiene peso, tiene densidad, tiene presencia. Por eso, sin decir una palabra, una persona centrada puede alterar la dinámica de un ambiente. No necesita probar nada. Su coherencia interna ya lo comunica todo. Personas así no suplican espacio, lo ocupan. No reaccionan desde la inseguridad, actúan desde el alineamiento. Pero hay un detalle esencial. Esta integridad solo es posible cuando dejas de traicionarte, cuando dejas de moldearte para ser aceptado.
cuando te das permiso para sentir, elegir, actuar, incluso si nadie lo entiende. Esto requiere práctica, requiere presencia, requiere autoconocimiento, pero sobre todo, requiere el valor de responsabilizarte de tu propia existencia, sin culpar a otros, sin tercerizar tu valor. Y cuando esta integridad se asienta, los efectos son profundos. Las relaciones cambian. La forma en que te posicionas profesionalmente cambia. Tu autopercepción se vuelve más clara. La ansiedad disminuye. La necesidad de controlar lo que otros piensan desaparece. Porque dejas de vivir para ser entendido y comienzas a vivir para ser veraz. Pero hay algo aún más profundo. Algo que ocurre no solo en la forma en que te relacionas con el mundo, sino en lo que comienzas a emanar. Cuando dejas de justificar tu crecimiento, comienzas a emanar una nueva energía, la de alguien que está en control de sí mismo. Y esta energía es percibida inconscientemente por todos alrededor. Aquí es donde ocurre el cambio invisible. El mundo comienza a tratarte como alguien que no negocia. En la siguiente y última parte, exploraremos cómo esta integridad psicológica transforma tu relación con el mundo externo. Cómo, sin decir una palabra, llegas a ser respetado de formas que antes parecían inalcanzables. ¿Y por qué? Cuando dejas de disculparte por crecer, el mundo entero cambia la forma en que responde a tu presencia. Cuando una persona deja de disculparse por su crecimiento, todo cambia. No solo por dentro, sino a su alrededor. Es como si una nueva frecuencia comenzara a ser emitida. Ya no dices, por favor, entiéndeme. Emanas, sé quién soy y no necesito tu permiso. Y el mundo, inevitablemente, responde. Watt sabía que la psique humana se guía por energía, por presencia, por estructura interna, no por justificaciones racionales. La persona que constantemente intenta ser comprendida emite una vibración de sumisión, de duda. La que ya no se explica emite fuerza, claridad, autoridad. Y esto no se trata de volverse arrogante. Se trata de finalmente volverse completo. Las personas comienzan a escucharte de manera diferente. Las relaciones desequilibradas dejan de tener sentido. Las dinámicas donde eras sumiso, predecible, fácilmente controlable, simplemente colapsan. No porque luchaste, sino porque ya no estás disponible para jugar el mismo rol. La distancia cambia la configuración de tus relaciones, porque comunica lo que antes suplicabas. Dice, no estoy aquí para ser moldeado, estoy aquí para ser. Y a partir de ahí, comienzas a atraer un tipo diferente de conexión. Más profunda, más honesta, más alineada con quien te has convertido. El respeto comienza de adentro hacia afuera. Y el primer paso es precisamente dejar de justificar tu propia evolución. Pero este viaje requiere presencia. Porque en momentos de duda, el impulso de explicarte volverá. Parecerá más seguro complacer. Parecerá más fácil ceder. Y es en esos momentos que debes recordar. Cada vez que silencias una justificación, te reafirmas. Consolidas tu integridad. Tomas tu lugar en el mundo, no como alguien que suplica espacio, sino como alguien que ya sabe que pertenece a su propio camino. Así que ahora, dime en los comentarios, ¿cuál es la parte de tu crecimiento que más te cuesta sostener sin explicar? Quizás tus nuevas creencias, tus límites renovados, tu forma de ver el mundo. Escríbelo. Esto es más que un desahogo, es un punto de inflexión. Y si este mensaje te confrontó o te inspiró, no te lo guardes. Dale like al video, compártelo con quienes se sienten solos en su crecimiento y suscríbete al canal. El próximo video también es esencial en este viaje. Míralo ahora, entenderás por qué.